Bienvenidos a Alpha Centauri. El programa de hoy va de mal tiempo y la fuerza disuasiva de los científicos. Empecemos por el último punto. Hay muchísimos telespectadores que me preguntan constantemente, decidme, ¿cómo saben todo de la ciencia? Ustedes no pueden estar realmente tan seguros de todo. Los astrónomos contándonos cosas maravillosas del cielo, ¿no podría ser de otra manera? También hay muchas personas que escriben tacos de publicaciones mostrando una forma diferente de ver el mundo. Estas personas indican que es todo falso, lo que se ha investigado los últimos 50 años es todo absurdo, etcétera, etcétera. Hoy les voy a contar una cosa, va de un secreto muy bien guardado por la naturaleza. Está tan oculto que no es fácil de descubrir sin más, sino que hay que tener mucha suerte y mucha capacidad de trabajo para conocer la existencia de fuerzas con una intensidad desconocida hasta la fecha. La pregunta de hoy va de la radiactividad. La pregunta de hoy es, ¿qué es la radiactividad? Naturalmente, no va simplemente de radiactividad, sino de las consecuencias que su descubrimiento tiene para la astronomía. Sí. Ahora van a ver. Y ahora empezamos con el mal tiempo. Corría el año 1896, o sea, a finales del siglo XIX. Fue en este periodo cuando se descubrieron las fuentes de energía invisibles. El físico alemán Röntgen descubrió los rayos X. Había igualmente radiación catódica. Surgieron las ondas de radio. O sea, hubo una gran sucesión de descubrimientos de tipos de radiación invisible. Y se observó que se abría una nueva vía de conocimiento de la física, la radiación electromagnética. Se comprobó que la concepción simple de la naturaleza, en la cual solo hay átomos por aquí y por allá, no es correcta. En enero de 1896, un físico francés experimentado en materiales luminiscentes, o sea, cristales fosforescentes, empezó a especular sobre qué energía era la responsable de que brillaran los cristales. Él había descubierto cristales de uranio, o sea, sales de uranio, y empezó a ocuparse del por qué brillaban. Él creía que brillaba por la energía solar que incidía en el material. Así que hizo un experimento en el cual almacenó las sales de uranio en un papel opaco. Quiso saber de qué tipo de radiación se trataba y cubrió todo el compuesto con una placa fotográfica ya en aquel tiempo. Entonces no existían todavía las cámaras digitales, así que utilizó una placa fotográfica para saber si se velaban. Pero él quería saber exactamente qué tipo de radiación era, por ello lo recubrió el objeto de papel opaco, pues si las sales de uranio emitiesen algún tipo de luz, el papel impermeable lo frenaría. Muy bien, él sabía también de la existencia de los rayos X, y por ello recubrió todo el material otra vez con plomo, con una lámina metálica, pues se descubrió por experimentos del físico Röntgen que los rayos X no pasaban a través de láminas metálicas. Así que tenía su mezcla en este mes de enero en el cual hacía sol. El sol dirigió su radiación hacia las sales de uranio, miró hacia la placa fotográfica y se había velado. En febrero de 1896 se presentó ante la Academia Científica y probó que por la influencia externa las sales de uranio habían emitido luz, que pasa tanto a través del papel como de placas fotográficas. Sin embargo, ese era el falso descubrimiento. Ese no era el correcto. El caso se tornó más interesante cuando empeoró el tiempo. Por supuesto, el científico, que se llamaba Henri Becquerel, quería seguir con sus experimentos para los cuales necesitaba la luz del sol. Entonces el tiempo empeoró. El cielo estaba cubierto sobre París a finales de febrero y no había luz solar, por lo que no sabía qué hacer. ¿Esperar a que mejorase el tiempo? Bueno, por si acaso quiso ver la mezcla, a lo mejor había ocurrido algo a pesar de todo. Lo reveló y ¿qué descubrió? Descubrió que la placa fotográfica se había velado de la misma manera que cuando le había dado la luz del sol. Es decir, quedaba claro que no era necesaria la luz solar para que las sales de uranio se desintegrasen velando la placa fotográfica. Becquerel había descubierto algo esencial en la ciencia, la desintegración espontánea de núcleos atómicos, con la consiguiente emisión de radiación, que puede transportarse a través de la materia. Sin embargo, en la época de Becquerel se produjeron tantos descubrimientos que no fue tomado en serio.
Tan solo unos años después, el matrimonio Curie acuñó el término radiactividad, cuando empezaron a darse cuenta de que muchos átomos se desintegraban espontáneamente, emitiendo energía. Por ello, tanto Marie y Pierre Curie como Becquerel recibieron el Premio Nobel de Física en 1903 por su increíble descubrimiento. ¿Qué habían descubierto? Algo impresionante, ya saben, que en la materia hay fuerzas que permiten obtener energía si se desintegra. La palabra desintegración es una palabra con una connotación negativa. Todo se desintegra, todo se vuelve peor, el tiempo pasa y después todo se vuelve peor. ¿Qué concepto tenía la gente en aquel periodo cuando hacían estos experimentos y se percibían que la materia se descomponía en sus manos? Desgraciadamente, la mayoría de los que experimentaban con esta materia en los primeros años murieron, ya que no sabían lo que estaban haciendo, aunque sí tenían una idea que había una fuente de energía detrás de la materia, que daba cuenta que hay física invisible detrás del mundo perceptible, la energía nuclear. ¿Qué habían descubierto? Hoy se conocen alrededor de unos 2.500 nucleídos. Nucleídos son núcleos atómicos y hay que distinguir entre los átomos normales, con un número equivalente de neutrones y protones, y los así llamados isótopos, que tienen más o menos neutrones en el núcleo. Y hay, como queda dicho, unos 2.500 nucleídos, de los cuales son estables solo 250. Los otros se desintegran en las así llamadas cadenas de desintegración. Hay en realidad un número increíble de cadenas de desintegración y por esta desintegración se crea un elemento hijo, que puede tratarse o bien de otro elemento u otro isótopo con un número más bajo de neutrones. Este elemento hijo, como queda dicho, puede ser también inestable, con lo cual hay una cadena de desintegraciones y en cada una de las etapas se emite energía. Veremos enseguida qué tipo de desintegraciones se producen. En primer lugar, les quiero llevar a un lugar que, lo siento, nos lleva a la mecánica cuántica, y es la semidesintegración radiactiva. Si tenemos 1000 átomos de un determinado tipo, los cuales sabemos que se desintegran, entonces podríamos seleccionar a 1000 observadores, o sea, a 1000 experimentadores, que observen de cerca cada uno un átomo. Cada uno de ellos hace una predicción. Aquí, en 5 minutos se desintegrará mi átomo. El mío se está desintegrando ahora, el mío en 3 semanas, etc. Lo siento, pero no funciona. No se puede hacer esa predicción porque sencillamente no existe. De los 1000 átomos se desintegra por la así llamada semidesintegración radiactiva 500. ¿Cuáles de ellos se desintegran? No lo sabemos. Esta semidesintegración radiactiva es una cosa muy importante para nosotros, aunque en realidad es una predicción estadística, pero nos dice, cuando tenemos una determinada cantidad de material, cuándo se desintegra la mitad. Y de esta manera podríamos determinar la edad del material radiactivo. Esto lo podríamos tratar en otro programa. Aquí muy brevemente indicar que por el material de unas rocas podríamos determinar su edad por la radiactividad. Es muy interesante. Por ejemplo, hay carbono 12, 6 protones, 6 neutrones, es estable. Carbono 13, 6 protones, 7 neutrones, también es estable. Y está el carbono 14, 6 protones y 8 neutrones, es inestable y se desintegra. Su periodo de semidesintegración radiactiva es de 5.730 años. Es decir, en ese tiempo se ha desintegrado la mitad de los átomos. También está la desintegración del uranio, un átomo pesadísimo, con 238 nucleones. Imagínense, es enorme si lo comparamos con el carbono, por ejemplo. El uranio necesita 4.500 millones de años en desintegrarse. Es el reloj para determinar la edad de la Tierra. ¿Cómo se desintegran los núcleos atómicos? En el caso del uranio se lo pueden imaginar. Imagínense que un núcleo atómico es una gota enorme. ¿Y qué pasa con las gotas? Se agitan. Y puede ocurrir que con esta agitación se desprenda una gotita. No se ría, existe el así llamado modelo de la gota, ¿cierto?
Los átomos se comportan como un fluido en el que por la agitación se separa una gota, y lo que queda es el nuevo átomo de un elemento diferente. Dense cuenta que esto tiene que ver casi con la alquimia de los hombres de la Edad Media, que buscaban la piedra filosofal. Y los físicos de hoy saben cómo se relacionan los diferentes elementos por la radiactividad.